En el número 2 de nuestro ranking te cuento que el segundo día de la 78ª Asamblea General de la ONU en Nueva York estuvo marcado por discursos de presidentes y jefes de Estado de todo el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció la agresión rusa como criminal e injustificada, mientras que los presidentes Joe Biden y Lula da Silva lanzaron una iniciativa no vinculante en defensa de los derechos de los trabajadores. Paralelamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la inacción frente al cambio climático había abierto las puertas del infierno, instando a una acción global inmediata. Algo que ha dicho muchas veces también Antonio Guterres. Sí. Yo soy onunista. A mí me cae en la ONU. Me encanta la conspiración. O sea, toda persona que empieza con las conspiraciones sobre la ONU la descarto inmediatamente, intelectualmente. Esa es mi posición. Usted tiene la suya, dijo Francisco. Pero hay gente que plantea que hoy en día poco efecto tiene la Organización de Naciones Unidas. Mi querido Adriano Rivadeneira, analicemos un poquito lo que pasó ayer y no sé si estás de acuerdo con lo que acabo de plantear. Estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear. Buenos días. Las dos cosas. Hola, Adriano. Sí. Sí, es un órgano consultivo, ¿cierto? Y como órgano consultivo, como todo órgano consultivo, tú lo consultas y ellos te responden, mira, tú deberías hacer esto es lo que debería ocurrir. No tienen poder ejecutivo, menos que en el Consejo de Seguridad, que está reservado a 5 imperios, ¿ya? Así que en un sentido ejecutivo es una organización imperialista. Y en un sentido consultivo es una organización que se ha preocupado de la defensa de los derechos humanos, de los refugiados, pero claro, no es que hace algo sin el permiso de los países miembros, ¿cierto? O sea, los que ponen la plata son los que mandan, pues, sí. Te quería preguntar, bueno, 570 días, más de 570 días lleva la guerra entre Rusia y Ucrania, y Zelensky, que conversó con el presidente Boris también, que lo vamos a analizar un ratito más adelante, ocupó esta instancia nuevamente para posicionar su nivel. ¿Qué te pareció la performance que tuvo Zelensky en el día de ayer? En general me parecieron todas las performances buenas. La de Zelensky también, la de Lavrov también. Le dijo que era un sirviente de Estados Unidos. Él le dijo que Rusia deberían quitarle el veto en el Consejo de Seguridad. Lo importante de todo esto, de la aparición, porque en el fondo esta es una chance para los jefes de Estado, en el fondo, de demostrar su postura desde una perspectiva internacional, ¿cierto? Boric acusó a los norteamericanos de haber financiado y apoyado la dictadura, que está todo muy bonito, pero no cerró la embajada de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, es un lugar donde se explayan las ideas, ¿no? En la asamblea. Es como un foro de Reddit. Es un foro. Y todo ponen como TLDR. Sí, es un foro de internet. Es un foro. Es un foro. Además, todos los protocolos se fueron por el aire, ¿eh? O sea, las Naciones Unidas tienen un protocolo, tú tienes que pedir la palabra, tienes que esperar tu turno, ahí se interrumpieron, pasaron cosas que pasaban cuando estaba la cuestión de la Unión Soviética con Estados Unidos, cuando iba a Guevara a las Naciones Unidas. Eso pasó en esta asamblea y la verdad es que lo importante es que se sentaron a la misma mesa, Lavrov y Zelensky. Se les está acabando el tiempo a los dos. Las elecciones rusas son en marzo, las elecciones gringas son en noviembre. El presupuesto en juego. El presupuesto se va a acabar, llega el invierno, no podéis seguir la contraofensiva, entonces se están apretando los tiempos. El enviado del Papa está con China armando un acuerdo en 10 puntos para un acuerdo de paz. Uh-huh. Increíble que en el 2023 el Vaticano siga siendo una alternativa de negociación para los países que están en guerra. Es increíble, y eso significa no que los papistas son buenos, sino que todos los demás son unos incompetentes increíbles, porque claro, por último estos tienen organización. Increíble que nadie sea capaz de, aparte estos tipos que llevan negociando con China y con Rusia para que se llegue a este acuerdo en 10 puntos, o se aplique el acuerdo de Minsk, que nunca se aplicó, pero eso ya no es, porque ya los territorios ocupados son otros, entonces habría que actualizarlo. Pero fue interesante que detrás de la cortina Zelensky, Lavrov, Biden, la Meloni desertó de esa reunión histórica para Italia, la desertó, fue a comer pizza, mandó a una especie de ministro de Berlusconi, un tal Tajani, que yo francamente me indignó bastante. Es bastante terrible lo que pasó, es como si hubieran mandado a Axel Kaiser a hacer la reunión para la paz entre Chile y Perú, eso. Y, en fin, está bueno que se sienten. Se les está acabando la pila. Un punto sobre lo que ha ido pasando, que me parecen que son temas relevantes. Biden y Lula presentaron una asociación para los derechos de los trabajadores.
Es no vinculante y quiere abordar fenómenos como trabajo forzoso, trabajo infantil, responsabilidad de inversores y discriminación en lugar de trabajo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que de alguna manera es teléfono entre Estados Unidos y Brasil. Y no es vinculante. Ahora, Brasil también tiene teléfono con China. Entonces abrió la línea. Ese fue el mensaje con esta iniciativa. Ahora, Lula compartió su experiencia personal de 27 años trabajando en una fábrica y Joe Biden habló de la dignidad y autoestima que proporciona un trabajo. Y en ese sentido quieren hablar de las relaciones, están tratando de conectarse, esto lo pone el país dentro de este contexto con temas que abarcan desde la seguridad alimentaria hasta la no proliferación nuclear. Eso por el lado de los Estados Unidos. Y para cerrar, Antonio Guterres de la ONU habló sobre cambio climático. Crisis climática. Sí, que es el término real. Emergencia climática. Tienes toda la razón. Y que Guterres afirmó que abrimos las puertas del infierno al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática con los efectos devastadores de esta, y también hubo críticas y responsabilidad. Ahora, ¿alguna decisión que marque el destino de todo esto? Ninguna. Un punto que me parece interesante, Ariano, y para cerrar y seguir analizando lo que fue la La número 68, dale. La 78. La versión 78, la versión número 78. Lo que pasó entre el jefe de la diplomacia rusa, que estaba hablando, Sergei Lavrov, y Volodymyr Zelensky, es porque había la idea de una prerrogativa que permitía a Moscú bloquear cualquier solución a su invasión de Ucrania, y ese fue un poco el punto que generó el debate. ¿Ves posible que ocurra algo así, que ese derecho se lleve acá y que se bloquee en el Consejo y que hayan llamado a la reforma, que finalmente la ONU tenga las facultades y prerrogativas para meterse así? O sea, la ONU no puede meterse en absoluto. Yo creo que, o sea, mira, si quisieran Rusia y Ucrania armar algo a la Corea, ¿ya? Así con una meridiana, una paralela, ¿no? El paralelo 21, quizás podría funcionar. Pero no es el caso, porque esta guerra ha sido un caos. Es un caos. Digamos, cómo se ocupó el territorio, es muy caótico. Entonces no hay como un enclave que tú podías agarrar y cerrarlo. No es solo una región. La guerra quedó en todos lados. ¿Quién va a sacar las minas de todo este país cuando lleguen a un acuerdo de paz? No es tan simple. No, yo creo que la ONU no tiene poder ejecutivo ahí. Yo creo que la ONU sirve para que estos tipos se encuentren finalmente y se vean obligados a encontrarse. Son como el Papa, se reúnen y generan Tienen diálogo. que hacer eso, sí, y yo creo que hicieron la pega. Yo creo que hicieron la pega porque es verdad que se reunieron en privado, aparte de esa bagarre pública que armaron. Es cierto eso, es cierto que lo hicieron. Y es cierto que están todos apurados por llegar a un acuerdo, porque es cierto que se está acabando la benzina y está llegando el invierno y los ucranianos tienen una contraofensiva andando, no tienen aviones para poder hacer lo que quieren, que es tomar Crimea, que es el plato gordo. Los rusos no le están pidiendo armas a Corea del Norte para seguir avanzando. O sea, se acabó el tiempo. Y hay demasiadas elecciones, va a haber demasiados cambios en el orden democrático de las cosas para los países que están implicados, como para seguir atrasando una negociación. Tienen que llegar a un punto. Y están obligados porque China los va a obligar, porque los gringos los van a obligar, porque ni Rusia ni Ucrania a estas alturas están tomando exactamente decisiones. Lo que más nos importa de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en el puesto número 1.